Listo. Bueno, una vez más, con ustedes vamos a tocar esta vez un tema de salud muy común, muy frecuente y que motiva mucha consulta y a veces mucha duda de parte del enfermo o mucho temor a veces por la cirugía que entraña, ¿no? Vamos a tomar esta vez el tema de la lumbalgia. La lumbalgia, como ustedes saben, es muy común. Prácticamente se dice que no hay persona mayor de 50 años que no haya tenido una lumbalgia en su vida, para que vean la importancia o la frecuencia de este padecimiento. ¿Y qué es la lumbalgia? Pues la lumbalgia es, como su nombre lo indica, el dolor localizado o referido a la región lumbar de la columna vertebral. Y este dolor es un dolor muy común, ya sea en el hombre o la mujer, porque se presenta normalmente por algún esfuerzo mínimo, por una cosa sencilla, aparece dolor lumbar. Y ese dolor lumbar muchas veces se hace crónico, se hace muy duradero y condiciona ya muchos problemas. Entonces, el dolor lumbar, conocido como lumbalgia, es una patología que frecuentemente lleva al consultorio y depende de la sagacidad del médico, pues el consejo, el tratamiento, el manejo que les voy a explicar yo desde mi perspectiva. Para eso les diré que yo soy anestesiólogo como médico especialista, pero aparte yo tengo un fellowship en el manejo del dolor. Entonces lo que más hago es tratar dolor, curar dolor como enfermedad, como síntoma que no se quita. Entonces vamos a empezar y para entender este asunto, después de saber la prevalencia de esta enfermedad y la importancia que tiene saber de ella, vamos a empezar por lo primero. ¿A qué se debe esa lumbalgia? Para entender este asunto, yo considero que lo más importante es saber primero la anatomía de nuestra columna vertebral. Ustedes saben que la columna vertebral es una estructura fundamental del cuerpo humano que está constituida por muchos huesecillos articulados y que debe mantener una postura normal, sana, fisiológica. Para esto les cuento que la columna vertebral está compuesta por entre 32 y 34 vértebras o huesos, llamados vértebras, distribuidos de diferente manera a través de nuestro esqueleto, empezando por la parte superior, por la parte del cráneo. La primera parte es la columna cervical. La columna cervical consta de 7 vértebras. Y fíjense que en todos los animales vertebrados el cuello tiene 7 vértebras, incluso las jirafas que tienen metros de cuello solamente tienen 7 vértebras. Y nosotros lo mismo. Después de ahí hacia abajo está la columna torácica. La columna dorsal o torácica consta de 12 vértebras. Enseguida hacia abajo la columna lumbar, que tiene 5 vértebras, aunque hay casos que son genéticamente dados por alteraciones o por característica genética propia, que tienen 6 vértebras lumbares y se llama sexta vértebra lumbar. Esa es una característica de algunas personas dadas por la herencia. Y después se continúa con la región sacra, el hueso sacro, que realmente son 5 vértebras sacras que a lo largo de la vida se osifican o se unen, se hacen un solo hueso, y en el adulto es un solo hueso llamado sacro. Y al final hay 3 o 4 vértebras pequeñitas que también se fusionan en una estructura llamada coxis. Bueno, esos son los componentes de la columna vertebral completa, desde el cráneo hasta donde termina la columna vertebral, que es a un ladito del ano. Bien, esos son sus componentes, son sus huesos. Pero la columna vertebral tiene de manera normal curvaturas que hacen que nos mantengamos estables. Así vamos a ver que si vemos una columna vertebral de una persona sana, en una vista lateral, es decir, con su cara mirando hacia un lado y nosotros perpendiculares a esa imagen, vamos a ver que el cuello siempre va a tener una curvatura, no va a ser derechito, no va a ser recto. Y esa curvatura va a tener una convexidad hacia adelante y una concavidad hacia atrás, de tal manera que nuestro cuello, si exagero un poquito mi postura, va a tener esta forma. Eso quiere decir que esta curvatura de mi cuello es una curvatura que médicamente se llama lordosis. Esa lordosis, por estar en el cuello, se llama lordosis cervical.
Y así es como normalmente debe verse mi columna. Enseguida la región dorsal tiene una curvatura diferente, es decir, una curvatura con la concavidad hacia adelante y la convexidad hacia atrás. Esa curvatura médicamente se llama sifótica o sifoides. Esa curvatura hace que nuestro tórax mantenga la forma que tiene para poder llevar a cabo su función. Enseguida la región lumbar tiene una curvatura también igual que la cervical, lordótica, es decir, de convexidad anterior, por eso tenemos abultado el abdomen y sumida la parte baja de la columna. Esta depresión es normal por la curvatura de la columna. Y se continúa después con el sacro y el coxis, que en conjunto forman una sola estructura de convexidad posterior. Esas curvaturas son normales y se deben conservar así, tanto así que la curvatura de cada una de estas regiones hace que la columna funcione de manera adecuada, ya que si perdemos la curvatura a nivel cervical, es decir, si solamente enderezamos nuestra columna cervical, va a haber dolor por el simple hecho de perder esa curvatura, es decir, de rectificar la curvatura cervical. ¿Y a qué se debe eso? Pues a malas posturas, principalmente al dormir. Si ustedes se fijan, una almohada que no sea la adecuada para nosotros nos hará dormir así. Y al dormir así, lo que estamos haciendo es hacer recta la columna cervical y eso va a ocasionar dolor. ¿Dónde? En el cuello, principalmente, pero también cuando eso progresa, en los hombros y en los brazos. Y no se diga la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí se insertan los músculos que mantienen esa curvatura. Si nosotros mantenemos la curvatura cervical normal, los músculos están funcionando adecuadamente. Pero si la rectificamos, los músculos se tensan y tensan la parte que se inserta en el occipital. Y esa tensión muscular ocasiona dolor. Así que, para que nos vayamos entendiendo, vamos a continuar en un momento más.